Hola, mi nombre es Matías Diácono y seguimos sumando videos que, para ir aprendiendo sobre diferentes herramientas, lenguajes y técnicas de desarrollo de software. En este caso, o en esta oportunidad, el que quiero empezar es uno sobre JIT, que es una herramienta para poder administrar nuestro código fuente, o sea, a medida que vamos creando nuestras aplicaciones. eh, Trabajar idealmente de forma colaborativa. Como para hacer un breve repaso, pero muy breve, si nosotros nos ponemos a desarrollar una aplicación en un equipo, por ejemplo 4, 5, 10, 15 personas o la cantidad que sea, si necesitamos de alguna forma que cada uno de esos desarrolladores tenga el código fuente en su máquina para poder desarrollar, para poder crear las diferentes características del programa y luego compartirlas con otros desarrolladores, o sea, los desarrolladores del mismo equipo, necesitamos alguna forma en la cual podamos compartir esa información de forma fácil, pero no solamente compartir el código que escribimos, sino que además poder permitirnos enfocarnos o trabajarlo de forma programática. Esto quiere decir que si nosotros necesitamos agregar una clase o agregar una función a un archivo en particular y otro desarrollador está agregando otra función o está modificando algo del código en ese mismo archivo, no tengamos que luego sentarnos los dos desarrolladores para ver qué hizo cada uno y ver cómo solucionamos ese problema. Normalmente, o por lo menos aquellas personas que recién están empezando, suelen utilizar mecanismos más simplemente compartir archivos como por ejemplo Dropbox o Google Drive o algún otro tipo de, de carpeta compartida, la cual no tiene la posibilidad de gestionar a nivel de código lo que está pasando dentro de esos archivos. O sea, básicamente no entiende que son archivos de código y simplemente los toma como si fuesen archivos de texto, por ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos un cambio, va a ir y pisar directamente los cambios. Y si otro usuario hace un cambio, pisa y vamos a empezar a tener problemas. Eh, entonces, para eso tenemos repositorios de código fuente o lugares donde podemos manejar nuestro código fuente de esta forma. Y, como decía al principio, se han usado desde hace mucho tiempo. Hay muchas formas, hay muchos, por decirlo de esta forma, protocolos, o sea, formas en las cuales vamos a utilizar o vamos a comunicarnos con el repositorio o tipos de repositorio. Por ejemplo, para nombrar algunos o de los más conocidos, SVN, Team Foundation Service, eh, tenemos, por ejemplo, ClearCase, o sea, tenemos varios eh, de- conocidos que se han usado durante diferentes etapas del tiempo de la historia del desarrollo y hoy probablemente uno de los más conocidos o de los más utilizados actualmente es JIT. Em, JIT como tal podemos utilizarlo y después podemos o es lo que vamos a usar y después tenemos que ver la forma de elegir o vamos a tener que elegir bajo qué proveedor queremos utilizarlo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, una cosa es este protocolo, esta idea de repositorio que sería JIT, y luego lo que vamos a tener es un lugar, por ejemplo, sitios web que nos proveen estos equipos para actuar de repositorio, o sea, donde nosotros podemos colocar nuestro código, en el cual nosotros deberemos elegir uno para poder empezar a trabajar. En, en mi caso, o digamos lo que simplemente les voy a mostrar, tengo dos en este caso. Uno se llama Bitbucket, que lo interesante de Bitbucket es de que es de una empresa, en este caso la que tenemos acá, que se llama Atlassian, que no solamente provee digamos, esta plataforma de repositorios bajo JIT y otros protocolos más, sino que además también tiene un set de herramientas en las cuales se puede eh, unir a este repositorio de forma muy fácil. Y bueno, estas herramientas nos ayudan a gestionar nuestros proyectos y hacer otro tipo de actividades dentro del concepto de la gestión de un proyecto de software. Pero simplemente como para tenerlo en cuenta, tenemos Bitbucket.
O otro que es bastante más conocido, que es GitHub, que también tenemos lo mismo, un lugar donde podemos hacer o tener nuestros repositorios de código fuente y trabajar con estos. La diferencia tal vez, o cuando vayamos a elegir, es de que Bitbucket nos provee repositorios de códigos privados, sin que tengamos que necesariamente pagar nada, lo cual si nosotros queremos tener un proyecto en el cual no queremos mostrar nuestro código fuente, lo podríamos ir por Bitbucket. También obviamente tenemos repositorios públicos, y GitHub por defecto es público, y si queremos pagando podemos tener repositorios privados. En definitiva, lo que elijamos va a depender directamente de nosotros. Eh, no va a haber una diferencia, ya que el protocolo en sí es el mismo. A lo sumo, bueno, obviamente las diferencias serán más de costos o disponibilidad, o si queremos publicar o no, pero a la hora de trabajar vamos a estar básicamente con lo mismo. Ahora también, ¿qué necesitamos para poder trabajar con Git? Dependiendo de la plataforma en la cual estemos usando o el sistema operativo el que estemos usando. Yo estoy usando una tablet con Windows. Vamos a necesitar bajar un cliente. Hay versiones de Linux que ya lo tienen incorporado. Hay versiones de iOS, eh, perdón, eh, mm, del sistema operativo de Mac. Siempre se me confunden los nombres, no soy usuario. Que también lo tienen incorporado, si no, también se puede bajar y lo pueden tener disponibles. Lo pueden tener disponible y pueden trabajar con esto. En este caso tenemos dos, o también, al igual que en las otras opciones, para el caso de Windows tenemos dos más conocidos. Uno es Git como tal, el cual lo podemos descargar de la página, ¿sí? El cual va a tener una consola muy similar a como si estuviésemos dentro de un Linux. Los comandos van a ser los mismos, vamos a poder trabajar de la misma forma. O tenemos GitHub para Windows, en este caso se llama GitHub para Windows, que nos trae además una consola visual y va a trabajar principalmente con PowerShell, si nosotros estamos en Windows, lo cual nos va a dar, nada, si somos usuarios o estamos más acostumbrados a trabajar en este ambiente o en Windows, probablemente estemos más familiarizados con PowerShell. Yo en este caso, en esta máquina en particular, tengo este GitHub para Windows. Esta es la consola. Y por acá tenemos la aplicación visual, la cual yo en lo personal no uso, pero digamos el que le parezca interesante lo puede usar sin problema. O sea, va a tener exactamente el mismo rendimiento o las mismas funcionalidades que si estuviera usando una consola, la consola. Como decía, yo no lo voy a usar. Voy a usar la consola de PowerShell, eh, y justamente vamos a aprender a usar esta consola. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo repositorio. Voy a venir por acá. Creo que tenemos en esta opción. Hace un momento lo veía. Acá, repositorios. Ya estoy obviamente logueado. Dentro del sitio vamos a crear uno nuevo. Y vamos a poner mi repo test, ¿sí? Como para, simplemente después lo vamos a borrar. Es solamente como para que podamos crear uno. Como decía, podemos crearlos privados o públicos. Y tenemos opciones ya por defecto que, dependiendo del lenguaje de programación que vayamos a trabajar, nos puede agregar un archivo particular, que ya vamos a hablar de esto más adelante, pero que nos permite, dependiendo justamente del lenguaje que vayamos a utilizar para este repositorio, no subir cosas que no le hacen falta o que no hacen falta que todos los usuarios necesiten. Por ejemplo, si son desarrolladores de .NET y están acostumbrados a trabajar con Visual Studio, por ejemplo, Visual Studio agrega un archivo que es con extensión sudo, que son las configuraciones del usuario, o sea, de la persona que está utilizando la solución, que está trabajando en ese Visual Studio, y que si nosotros lo subimos al repositorio,
hace de que el otro usuario termine tomando nuestras configuraciones y siempre va a haber cambios y bueno, es un archivo que no hace falta que esté dentro del repositorio. Entonces, si nosotros estamos trabajando con algún lenguaje en particular en el cual no necesitamos subir esos archivos, podemos elegir directamente acá el lenguaje. De nuevo, lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante. Además, recuerden que siempre el primer video es un poco más largo, el cual hacemos una introducción. Son temas que vamos a ir viendo y bueno, lo vamos a detallar más adelante. Entonces, le apreté en crear un nuevo repositorio y lo que hizo fue justamente crearme el repositorio. El repositorio como está no tiene nada, en particular no tiene nada dentro, ¿sí? Está completamente vacío y justamente lo que nos está sugiriendo es que creemos algo y nos da un par de comandos con los cuales nosotros podríamos empezar a trabajar. Eh, También nos da esta dirección, ¿sí? La cual nosotros podemos usar para eh, traer ese repositorio y lo que se llama clonarlo, o sea, bajarlo a nuestra computadora. Entonces, lo que yo voy a hacer es en la consola, voy a escribir git clone, que es justamente para poder traer ese repositorio, y copiamos la URL que tenemos eh, que nos dio en esa sección. Esto lo que va a hacer es justamente tratar de acceder al repositorio y bajarlo. Justamente como nos dice cuidado porque parece que este repositorio está vacío, lo cual nos advierte por el hecho de que no vamos a tener algo para trabajar, no tenemos nada para trabajar. De cualquier manera, si vemos, ya está acá. Creo una carpetita, lo tenemos guardado ahí y podemos empezar a trabajar en ese repositorio. Eh, la otra cosa, nosotros si es un repositorio público podemos clonar ese repositorio sin pedir necesariamente autorización. Lo que probablemente no vayamos a poder hacer va a ser colocar cambios o modificar información y actualizar el repositorio si es que no tenemos esos permisos. Pero bueno, vamos a entrar al repositorio, ¿sí? Si yo me fijo acá, no tenemos nada, o sea, está vacío, como les decía antes. Y además, en este caso, PowerShell lo que nos muestra es en la consola este nombrecito, master, que hace referencia a la rama, esto se llama branch, a la rama en la cual nosotros estamos parados en este momento. Básicamente, el repositorio siempre tiene una rama principal que es donde va evolucionando históricamente el repositorio y después vamos a ver cómo nosotros podemos ir creando bifurcaciones, o sea, nuevas ramas en las cuales podemos evolucionar nuestro producto de forma diferente y luego mezclarlo, llevarlo a la misma rama o evolucionar una rama en particular y demás, ¿sí? Pero bueno, acá lo que no tenemos o lo que tenemos es nada, ¿sí? Tenemos nada, entonces lo que vamos a hacer es crear un archivo inicial y vamos a subirlo. O sea, esto va a ser nuestro primer commit, o sea, nuestra primera subida al repositorio. Entonces, voy a utilizar en este caso Visual Studio Code, voy a crear simplemente un archivo de texto, ¿sí? O sea, no tenemos nada acá. Y vamos a crear un readme.md. Este readme.md es una convención, de hecho también de nuevo vamos a verlo más adelante, cómo podemos nosotros empezar a documentar y agregar información a nuestro repositorio, a aquel usuario que ingresa y lo ve de forma bastante estilizada a través de este archivo. Pero vamos a decir simplemente archivo, o vamos a poner bienvenido, ¿sí? Entonces guardamos el archivo. En este caso, bueno, Visual Studio Code ya se integra, por lo tanto nos está avisando de que hay cambios y que podemos hacer todo el manejo de forma directamente desde Visual Studio Code.
Lo mismo lo hace, por ejemplo, Visual Studio, herramientas de la empresa IntelliJ. O sea, básicamente todos los IDEs de desarrollo hoy tienen integración automática, por lo tanto, incluso muchas veces no vamos a necesitar ni la consola, ni esta consola, ni la que veíamos antes. Podemos hacerlo directamente de la herramienta que con la que estemos trabajando, pero obviamente es interesante saber cómo funciona. Entonces, si yo ahora vuelvo a hacer, a ver qué contiene, vemos que está el README MD y además cambió nuestro máster, o sea, tiene más información. Y básicamente lo que nos está diciendo es de que en este caso hay cambios, se han producido cambios, y estos cambios se han producido de determinada forma. Además, bueno, los colores también tienen un significado en este caso en particular. Pero en este caso, ese +1 nos está mostrando de que se ha agregado algo nuevo, o sea, hay un elemento nuevo. Por lo tanto, deberíamos ver qué hacemos, o sea, podríamos eliminarlo, subirlo, modificarlo y demás cuestiones. Otro comando interesante, o sea, en este caso simplemente hemos usado comandos del viejo DOS, pero un comando de JIT, por ejemplo, para poder ejecutarlo, vamos a poner JIT primero y vamos a colocar la palabra status, y justamente lo que nos va a mostrar es este cambio, ¿sí? Nos va a decir que lo que ha cambiado o lo que se ha agregado en este caso y que todavía no está dentro del control de cambios, o sea, simplemente lo tenemos en nuestra máquina pero ni siquiera está dentro del concepto de control de cambios, es este archivo que se llama readmd. Entonces vamos a subir como paso inicial este archivo, y esto va a ser básicamente el proceso que vamos a usar siempre para subir archivos dentro de lo que podríamos llamar el camino feliz, ¿no? O sea, si no tenemos ningún tipo de error, conflicto ni nada por el estilo, vamos a siempre hacer este tipo de trabajo. Lo podemos hacer en una sola línea, lo podemos hacer de una sola vez. Yo lo voy a hacer en varios pasos como para que podamos ver mejor y tener mayor control. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un git add, y voy a usar este modificador para que agregue todos los cambios que yo tenga disponibles o que yo haya hecho sin especificar nada en particular. Acá podría especificar cómo quiero que se comporte ese add, que si quiero que incluya determinados archivos, otros no, cuáles archivos quiero y demás cuestiones. En este caso, le voy a decir que agregue todo, y esto lo único que estamos haciendo es empezar a traquear, o sea, a entender, o JIT está empezando a entender de que ese archivo que hemos creado va a estar dentro del control de cambios. O sea, simplemente empieza a tener noción de esto. El siguiente paso, entonces, lo que vamos a hacer es un git commit, que sería tomar estos cambios que nosotros hemos adicionado, que hemos empezado a manejar, y los vamos efectivamente a aceptar. Vamos a decirle sí, en este momento quiero que tomes todos los cambios que yo he hecho como una versión en particular, y que esta rama en particular empiece a tener su primera evolución, ¿sí? Entonces vamos a usar git commit y podríamos darle simplemente enter acá. Como buena práctica, lo que nos va a sugerir la herramienta es de que le coloquemos un comentario, por lo tanto nos va a levantar algún tipo de editor de texto que tengamos configurado por defecto para que escribamos el comentario y lo guardemos. O sea, esto es una buena práctica, decimos, porque si otro desarrollador trata de entender por qué subimos este código, por qué subimos este archivo, pueda, a través de los comentarios que nosotros dejemos, entender justamente qué es lo que pasó. Entonces, pero no quiero que se levante ningún editor de texto, por lo tanto lo que voy a hacer es colocar -m, y entre comillas voy a colocar el comentario. De esta forma me ahorro de que se me levante otra aplicación y lo puedo hacer todo en una sola línea. Entonces voy a poner commit inicial, obviamente podemos colocar el nombre que queramos, pero yo lo voy a dejar como commit inicial. Entonces veamos que de nuevo el branch pasó a estar en estado 0, o sea, digo, sin estos elementos que teníamos antes, y dice un archivo se cambió, se insertó una línea en este caso, o se insertó un elemento,
y se creó el nodo este que tenemos acá para, este archivo. Otro comando interesante es este que se llama git-k. Este sí nos va a abrir otro programa, lo voy a abrir. Y nos va a mostrar la evolución de las diferentes ramas, de los diferentes branches de Git. Entonces, en este caso dice commit inicial, que es lo que acabamos de hacer, quién lo hizo, ¿sí? En la fecha y qué fue lo que subimos, ¿sí? O sea, qué archivo subimos. Entonces, si lo dejamos de esta forma, y volvemos a Git, si le damos un refresh, lo que vamos a ver es que en realidad todavía GitHub no se enteró de lo que hicimos nosotros. O sea, el commit que hemos hecho, lo hemos hecho solamente en nuestra máquina. Por lo tanto, nos falta un paso final para poder hacer que esto que nosotros hicimos acá, podamos subirlo definitivamente a el repositorio que está en internet. Entonces, yo voy a hacer un git push, o sea, esto lo que va a hacer es subir este elemento, y voy a colocar la palabra origin, que sería, en este caso, representa nuestro repositorio en la nube, o sea, en GitHub, en github.com, y le voy a decir a qué branch yo podría agarrar y colocarlo en otro branch, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos diciéndole es, de mis cambios, los que haya, o la diferencia que haya entre el repositorio, las cosas que yo he cambiado localmente, subirlas a el repositorio que está en la nube y que vaya a parar a este branch master que tenemos acá. Entonces, vamos a esperar que se conecte y debería subir al repositorio, ¿sí? Entonces, de la misma forma, dice, se creó un nuevo branch que se llama master, que está arriba, y subió los archivos. Si refrescamos nuevamente acá, ahora sí vemos que se agregó el readme.md. De hecho, acá abajo lo que les decía está mostrando ese mensajito, o sea, toma ese archivo. Y el commit que le hicimos, o el nombre que le pusimos, commit inicial. Y obviamente va a haber mucha más información, vamos a poder ver más datos y más información a medida que vayamos evolucionando estos, estos archivos, ¿sí? Entonces, de nuevo acá tenemos el branch, tenemos las personas que están trabajando y definitivamente tenemos o ya tenemos guardado este branch, o tenemos guardado este archivo dentro de nuestro repositorio, y otro desarrollador que quisiera trabajar con esto simplemente lo puede descargar el repositorio y empezar a trabajar y ver nuestros cambios y demás. Bueno, si les gustó, espero verlos en el siguiente video, el cual va a ser un poquito más corto porque vamos a ir ya viendo cada uno de los comandos y vamos a ir viendo cómo podemos trabajar con GitHub cuando somos muchos usuarios y demás.